que el Mesías está viniendo, que la ciudad debe prepararse muy bien porque el Mesías está viniendo, que el Rey de Sión está viniendo. Y en este momento es una gran conversación, un poderoso momento a medida que escuchamos ahora. Es una poderosa reunión que se está llevando a cabo el día de hoy con líderes principales por ellos mismos llamando, después de haber aprendido que yo estoy aquí en la ciudad de saber. Unas muy importantes reuniones, líderes importantes llamando, líderes viniendo, líderes religiosos, líderes políticos de esta ciudad. Después de saber que yo estoy aquí en la ciudad, es un sorprendente, un momento muy histórico en esta ciudad. Unas muy poderosas reuniones que han estado alineadas, pero en el proceso también anunciándole a esta ciudad que el Mesías está regresando, está viniendo en el rapto de la iglesia y que Él llevará a la iglesia gentil y que esta ciudad tiene que prepararse para los eventos serios que se llevarán a cabo después del rapto, la culminación de la historia humana, cuando finalmente el reino del Dios Todopoderoso será establecido en esta tierra. Y esta ciudad será la ciudad capital de toda la tierra, de donde gobernará el Rey Jesús en su segunda venida. Es lo que yo he estado anunciando a las cuatro esquinas de esta ciudad sobre la segunda venida del Mesías. Vimos desde el libro de Daniel 2, 44, 45, que el Señor promete el reino eterno de Dios, el reino final que permanecerá. Él presenta 5 reinos en esa tremenda visión de Daniel, de los 4 reinos de la tierra. Los destruye y luego levanta el quinto reino, que es el reino del Dios Todopoderoso, del reino del Mesías, el reino de la roca. Entonces estamos en el borde de una mayor histórica desarrollo que va a suceder en la tierra. Y yo vengo en vivo a ustedes desde Jerusalén a las 4 esquinas de la tierra. Vimos en el libro de Isaías capítulo 9, lo leímos ayer, versículos 6 al 9, que Él promete un gobierno del Mesías, Emmanuel, que es un maravilloso príncipe de paz, consolador. Vimos muy claramente que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18, el rapto de la iglesia se lleva a cabo antes de la segunda venida. El rapto de la iglesia está dividido por un periodo de 7 años que se llama la tribulación, dividido entre el rapto y la segunda venida. Hay una zona, un intervalo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Y también vimos la profecía de la segunda venida, a la cual el Señor me ha mandado a anunciar a esta ciudad, anunciarles el rapto de la iglesia. Que aquellos que sean mesiánicos, que se preparen en santidad y justicia. Sin embargo, lo más importante es anunciarle a esta nación que la tribulación viene y que tiene que prepararse para la tribulación. Hay un tiempo entre el rapto y la segunda venida. Y en ese tiempo interrumpido habrá una angustia increíble. El Señor habla de una angustia, lo vimos muy claramente en Daniel capítulo 12, versículo 1, que vendrá una gran angustia como nunca hubo hasta entonces. Y este es el tiempo que completa las 70 semanas de Daniel que el Señor dio para la restauración de Israel. Así que sabemos muy bien que el Señor no combina 2 programas. La restauración de Israel por un lado, el trono de David,
y los programas de la iglesia gentil, la redención de la iglesia gentil. Así que entendemos muy claramente el hecho de que el Señor nos ha navegado aquí y ahora hablando desde Jerusalén, desde la montaña del Señor, y es muy claramente desde allí que el Señor ciertamente está diciendo que el tiempo se acabó para las naciones gentiles y estamos hablando de la redención. El tiempo ahora ha venido a la redención de la gente del pacto de Dios. Y por eso es que los profetas de Hashem han entrado a la ciudad de Hashem. Y hemos visto también muy claramente que dentro de la profecía que estamos pronunciando en esta ciudad, y el despliegue que vemos todo el tiempo a medida que leemos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y ustedes leen el versículo 13 al 18, ese despliegue, esa cascada de eventos, ustedes ven otro paralelo dado a Israel y todos aquellos que fallen a entrar en el rapto. Está en Zacarías capítulo 14, del 4 al 5. Él habla allí de la cascada de los eventos y luego también vimos muy claramente que en las escrituras de Mateo 24, como lo leímos ayer, versículos 27 al 31, que describe la segunda venida del Mesías, sale muy claramente de allí que el Señor de nuevo despliega la cascada de los eventos que caracterizan, que marcan la segunda venida del Mesías. Así que estos eventos y esta cascada, su intención es muy simple. El Señor los está utilizando primeramente para traer la exacta ley de su profecía, que cada palabra de su profecía debe ser cumplida. Por ejemplo, después de este pronunciamiento de Zacarías, luego el Señor habla conmigo y luego yo fui al monte de Olivos y el Señor me mostró el lugar exacto donde el Señor va a poner sus pies en el monte de los olivos. Así que la exacta ley de la ley de Dios está bien explicada, bien exposicionada o mostrada, y vemos muy claramente que en ese despliegue, en esa cascada y en ese proceso que involucra la segunda venida, hay un mensaje. Cuando él dice, por ejemplo, allí estaremos con el Señor por siempre, en el versículo 18, esa promesa de eternidad tiene un tremendo mensaje para la iglesia, para la generación actual. Así que está aquí ahora, que cada una de las cascadas que yo he definido en la Biblia para la segunda venida, ellos traen un mensaje para la iglesia. Eso fue lo que vimos ayer. Y vimos también que los eventos que caracterizan la venida del Mesías, el primero que vimos es que el Mesías regresaría públicamente, que mientras en el rapto de la iglesia hay un retorno secreto en el rapto. Yo le estoy anunciando a esta nación que el Señor va a regresar públicamente y que todo el mundo lo va a ver y que será público, como lo vimos en Apocalipsis. No capturé el versículo. Hemos visto muy claramente también y poderosamente que a medida que Él viene en las Escrituras, como Mateo 24, versículo 27, que Él viene públicamente, Él retorna abiertamente en un tiempo establecido. Eso fue lo segundo que vimos. Que el rapto de la iglesia, la hora y la hora y el momento exacto nadie lo sabe. Su inminente retorno puede suceder en cualquier momento. El día y la hora nadie los conoce, pero en este caso, en la segunda venida, desde el momento en el que se firma ese tratado de paz hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo pone sus pies en el monte, literalmente cuenta 7 años. En otras palabras, el segundo atributo de su segunda venida es que en la segunda venida sucede inmediatamente después de la tribulación. Lo vimos muy claramente a medida que el Señor lo desplegó en el libro de Mateo,
como lo mostró en el Mateo capítulo 24 del versículo 27 y luego el versículo 29. Mateo 24, comenzando en el 27, la aparición pública del Señor dice lo siguiente. Dice, that comes from the east is visible in the west, so will the coming of the Son of Man. So that's very powerful. Perdón, amados, estoy buscando el versículo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Significa que todo el mundo lo verá, desde el este al oeste, todo el mundo lo verá. Así que será una aparición pública y un retorno abierto. Y luego vimos en el versículo 29, como él dice muy claramente que es el momento exacto, un tiempo designado cuando el Mesías debe retornar. Usted literalmente lo pueden ver allí, no está escondido, no es secreto en este caso. Y luego dice en el versículo 29 de Mateo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, miren lo que dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Recuerden que yo vi esa visión y la puse en YouTube no sé cuántos años atrás. Y luego en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es serio. Cuando Él envía a sus ángeles con ese llamado de trompeta y elijan a sus elegidos de las cuatro esquinas de la tierra, desde un lugar del cielo hasta el otro. Así que esto es algo muy serio, bendecido pueblo. Lo primero que Él menciona aquí es que en este caso particular, la profecía que yo le estoy anunciando a esta ciudad y a esta nación es que ellos deben prepararse para la tribulación. Hay un tiempo intermedio entre el rapto y la segunda venida y ese tiempo se llama la tribulación. Y ustedes pueden ver cómo los eventos se están formando alrededor de Israel. Todas las personas, incluso los niños, pueden darse cuenta que esto es una simulación, una emulación de lo que sucederá en la tribulación y en la gran tribulación. Porque las condiciones que yo he dado, que fueron presentadas en esa profecía clave, esa profecía que es clave para el fin de los tiempos, es Daniel capítulo 9, versículo 24 y 27, cuando él despliega toda la línea profética de Dios hasta el final de la humanidad, de la historia, hasta que se restaure el santísimo lugar santísimo y también en la Nueva Jerusalén, el estado eterno, hablando del templo y la Nueva Jerusalén. Vimos muy claramente en esta profecía que el Señor define muy claramente las condiciones, porque ustedes ven que primero está la admisión de la iglesia gentil, después de que son las semanas 69, el Señor detuvo el reloj en las 69 y ahí entra la iglesia y luego viene el rapto de la iglesia. Ese es un misterio. Eso es un misterio porque el misterio representa algo que no fue hablado en la Escritura. Pero la revelación lo trae. Y luego ven que de repente en el versículo 27, en Daniel 9, y en el versículo 27 es muy claro, porque usted verá que se firma un tratado de paz entre Israel y las naciones árabes. Pero esta profecía está siendo dada en Babilonia. En ese momento, la nación de Israel no había sido reconstituida. Están esparcidos debido a los juicios del Señor. Y entonces, significando que las condiciones para el cumplimiento del versículo 27, es decir, la semana 70 de Daniel, número 1, debería haber un Estado de Israel. Yo estoy en el Estado de Israel, estoy anunciando este mensaje desde esta ciudad indivisible, la capital.
Es desde aquí donde yo estoy anunciando. Y número 2, después de que el Estado de Israel, debería haber ahora una necesidad desesperada por paz. ¿Qué ven ustedes aquí? Las palabras de profecía que trajeron esa guerra de Gaza han llevado a la nación de Israel, donde la gente está en una situación desesperada de paz. Esto cualifica la unidad para que haya un rompimiento entre la nación de Israel y las naciones árabes. Y esa es la razón por la cual estamos aquí, en la capital del Señor, en la ciudad santa del Señor, en Jerusalén, para dejarles saber que va a venir un tiempo difícil llamado la tribulación y la gran tribulación. Y ustedes pueden ver muy claramente que las naciones se están agrupando, se están separando, están dejando a Israel solo. Todas las señales están en el cielo y en el aire. Todo el mundo lo puede ver, están en sus pantallas. Así que a medida que anunciamos la profecía en esta ciudad del Señor, que el Mesías vendría, que el Rey de Sión vendrá, el Mesías judío vendría, el Salvador, el Rey de esta ciudad vendrá, para que se preparen, para que esa puerta este u oriental se abra y reciba al Rey. Hemos visto que esa venida está caracterizada por el hecho de que será pública y que todo el mundo lo verá. Nadie escapará, en otras palabras. Número 2, que habrá lamento. Es decir, que la gente va a lamentar. Van a lamentar por no haber creído en Jesús. Oh, hubiese querido saber. O sea que todos esos evangelistas tenían razón. Así que ese ministerio de arrepentimiento y santidad era verdad cuando anunciaban la venida del Mesías. Oh, el arrepentimiento y la santidad decía que la gente debía ser santa. Ellos tenían la razón. Y número 3, que ese evento sucede inmediatamente después de la gran tribulación. Así que usted literalmente lo puede marcar al final. Y luego el cuarto es que los creyentes van a regresar con Cristo. Y eso fue lo que vimos en Zacarías ayer, a medida que yo lo estoy anunciando a esta ciudad. En el libro de Zacarías, si vamos juntos a Zacarías, Zacarías capítulo 14, una hermosa escritura que despliega el despliegue del día cuando el Mesías retorne. Y dice lo siguiente en Zacarías capítulo 14. Versículo 5. Dice, a medida que leen ustedes conmigo, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y ustedes ven muy claramente que otra característica, otro atributo de ese día es que los santos raptados, aquellos ustedes que entren al cielo en el rapto de la iglesia, incluso a medida que yo les anuncio desde el monte de los olivos, en donde los gloriosos pies del Mesías se pondrán, en donde quiera que ustedes estén, desde donde ustedes estén sintonizados, a nivel global, las islas, los continentes, Australia, Nueva Zelanda, los fines de la tierra, Concepción, Chile, Argentina, Nueva Escocia, Canadá, en Helsinki, donde sea, por toda la tierra. Incluso a medida que yo me paro en el lugar exacto en donde los gloriosos pies del Mesías tocarán el monte de los olivos en la segunda venida, en ese día que yo estoy anunciando para esta ciudad, para prepararse. Ustedes ven muy claramente que donde quiera que ustedes están, que incluso yo sé que mis pies se pararán en ese día. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que los santos que sean raptados regresarán con Jesús a Jerusalén en ese día. Esa es una de las características de ese día. Si ven a Mateo 24 de nuevo, Mateo capítulo 24, versículo 21. Mateo 24, 21.
Y él enviará a sus ángeles con un llamado de trompeta. Dijo, creo que está leyendo el versículo 31. No, el 21, perdón. No sé dónde estaba leyendo, amados, era Mateo 24, pero él viene con sus ángeles santos del cielo. Este es usted, que es buen nacido de nuevo, a los fines de la tierra, y sus pies también se pararán en ese lugar donde se paró el Hijo de Dios. Porque él viene también, él viene a reunir a aquellos que recibieron al Señor y sobrevivieron la tribulación y la gran tribulación, y entrarán con ellos a través de la puerta oriental. Estaba leyendo el 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz. Y también en Apocalipsis 20, del versículo 4 al 6, aquellos también que fueron asesinados por el testimonio de Dios, ellos también serán resucitados y también van a resucitar y gobernar con Él en ese tiempo. Él regresará con los creyentes. En Apocalipsis 19 ustedes ven lo mismo. Apocalipsis 19, 14. De nuevo, les estoy dando un resumen de lo que está sucediendo aquí, lo que el Señor está pronunciando y anunciando a esta ciudad. Y en este tremendo tiempo, un tiempo hermoso, en donde los líderes más importantes están llamando, quieren reunirse conmigo. Hemos escuchado que estás en Jerusalén, escuchamos que estás aquí en el país. Es un tiempo muy hermoso. Ustedes ven que el Señor está abriendo sus ojos y para que ellos vean, porque ciertamente ellos pueden ver la nube de Hashem, pueden ver la lluvia, pueden ver la gloria, pueden ver a los servidores. Ahora, en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 14 dice lo siguiente. Anteriormente los profetas leyeron Mateo 24, 31, amados hermanos. En el versículo Apocalipsis 19, 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Recuerden que este es el lino blanco resplandeciente que se ve en el versículo 8, el cual es preparado en este momento mientras ustedes están en la tierra, que ustedes lo vieron en la visión de enero 15 del año 2017, cuando yo les dije que yo vi que ustedes vestían esas vestimentas gloriosas blancas. Se prepara aquí en la tierra esa vestimenta para la eternidad. Así que el Señor regresa con ellos, con estos santos, y ustedes ven muy claramente que los eventos que caracterizan este retorno de Cristo tienen un tremendo mensaje para la iglesia, como lo vimos muy claramente. Primero que todo, vimos que esto sería un tiempo muy difícil, porque a medida que el Mesías viene, Él viene a propósito, Él viene deliberadamente a Jerusalén, Él viene a establecer el glorioso reino eterno del Mesías, el reino de Dios en la tierra. Esto fue lo que vimos en Daniel capítulo 2, 44 y 45. También vimos pronunciado en el libro de Isaías 9, del 6 hasta el 9. Y el Señor elaboradamente habla de este reino del Mesías que será establecido en la tierra. Y la segunda cosa que también vimos es que cuando Él retorne, Él caracterizará ese tiempo. Lo que caracteriza ese tiempo es que Israel huirá de esta ciudad. Israel huirá de esta ciudad. Esto es sorprendente, bendecido pueblo. Vemos esto muy claramente y las razones para huir. En Mateo 24. Mateo 24. Antes de leer Isaías. Mateo 24, bendecido pueblo. Yo estoy leyéndoles 16. Voy a ver si alcanzamos a leer hasta el 22. Mateo 24. Dice lo siguiente desde el versículo 16. Dice, comenzamos en el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
El que lee, entienda. Entonces el versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque ustedes ven aquí que incluso a medida que estamos aquí, ayer era Shabbat y todo se cierra. Todo se cierra, se apaga debido a la primera ley que le presentamos a ellos. Incluso los elevadores están programados, las comidas, todo lo compran con anticipación. Se prepara comida para mantener a cierta temperatura para que nadie cocine en ese día. Es algo tremendo. Pero él está diciendo, oren. Está diciendo que no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, versículo 22, nadie sería salvo, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, esto es serio. Esto es absolutamente muy serio, bendecido pueblo. Está diciendo que una de las características principales que marcará o caracterizará el segundo retorno de Cristo es que antes de entonces, la gente estará huyendo de esta ciudad y huirán a las montañas, a Petra, que es cruzando aquí el Jordán. Yo he visto ese evento y ustedes pueden ver muy claramente por qué están huyendo, porque después de los 3 años y medio, ese tratado de paz que firma el anticristo en este lugar con esta nación y los enemigos de esta nación, el mundo árabe, ese tratado de paz dura 7 años. Pero justo en la mitad de los 3 años y medio, él se gira. Yo he visto a las 2 bestias que entran en el templo. ¿Eso qué significa? Cuando donde está el domo de la roca, esa roca que es la fundación de la tierra, en ese templo de la montaña, en ese lugar, Israel, todas estas guerras que ustedes ven, finalizarán con un templo para Israel. Ese templo que ven ahora no estará allí, el templo del domo. Ese es la profecía que yo he dado, y a medida que voy alrededor de la ciudad, yo digo, denle campo al templo de Hashem. Está viniendo. Eso significa que habrá un templo de tribulación, y al interior de ese templo estará la abominación que causa la desolación después de los 3 años y medio de que se firma ese tratado, cuando el anticristo, donde el anticristo pone una imagen para que la adoren, ese anticristo malvado. Así que este es algo muy importante lo que estamos haciendo ahora, esta tarea. Estamos introduciendo a Israel de nuevo al Dios de Israel. Estamos introduciendo a Israel a Hashem para que puedan entender que Él está viniendo, que puedan comprender, para que confíen en Él, porque ustedes ven que las naciones en este momento se están separando y se están alejando. Entonces, cuando ustedes ven el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, ustedes ven en el versículo 27, Daniel, que Él confirmará el pacto Perdón, amados, estoy buscando el versículo. Por tanto, estaba leyendo el versículo 27, hasta que venga la consumación y lo que se...
Está hablando de la huida. Antes del Mesías, que el Mesías retorne, Israel huirá. Él leyó el versículo 27 de Daniel 9. La gente del pacto de Dios huirá de esta ciudad, a las montañas de Petra, hasta Bosra, si ustedes quieren llamarlo así. Porque de repente Él traerá un fin al sacrificio y luego la abominación que causa desolación. Y al final, hasta que el Mesías viene. Esto es algo muy significativo. Él está diciendo por qué van a huir. Si ustedes leen el libro de Zacarías, capítulo 13, desde el versículo 7 al 9, dice lo siguiente: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, el Señor Dios Todopoderoso. Y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Aquí está diciendo que durante el holocausto, 1 de cada 3 judíos fue masacrado, pero dice que en este caso va a ser 2 de cada 3 judíos. Va a ser un tiempo peor. Por eso es que está hablando de la huida. Israel va a huir de Jerusalén y van a huir a Petra, van a huir a Bosra. Y esta es la razón por la cual ellos huyen. Si ustedes ven el libro de Mateo, capítulo 24, Mateo 24, versículo 15, dice lo siguiente. Dice, a medida que leemos juntos, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, él dice una y otra vez que la razón por la cual tendrán que huir, la gente huirá de Jerusalén, de esta ciudad. Y es por esto que a medida que yo le profetizo a esta ciudad, a medida que el Señor me lleva alrededor de la ciudad, me trajo ayer para hablarle a esta ciudad. Yo también le estoy diciendo a esta ciudad que yo he visto cómo ella huye. Yo he visto a los habitantes de esta ciudad corriendo. Yo veo a sus hijos saliendo corriendo de esta ciudad. Y en Lucas capítulo 21, Lucas 21, 20. Luke 21 verse 20 says, when you see Jerusalem being surrounded Pero by cuando armies, viereis a Jerusalén you will know that rodeada its de desolation is ejércitos, near. sabed entonces que su Then let destrucción those who are ha in Judea llegado. flee to the Entonces los mountains, que estén en Judea and let those huyan a in los the city montes, get y los que out, estén en medio de ella and let those in the váyanse, country y los que estén en not los enter the campos no city. entren en So, ella. part Así of que what I'm giving them is esto the que les prophecy estoy of what dando I a have seen. I've ellos seen es la them fleeing, profecía que yo he but visto. as Yo he they visto la flee in that huida, vision, pero a medida que they ellos wanted huyen to en use esta a main ciudad, road. ellos querían utilizar un They wanted camino to flee. Okay, let me principal. give the entire vision. Permítanme darles la visión In that completa. vision, this En is what esa happens. visión esto es lo que sucede. In that vision, En esta at that visión, time now, the en ese Lord tiempo, brings us el into Señor the land. nos trae ahora a la tierra. Officially, Oficialmente when they hay have un now anuncio identified en who donde is somos identificados. This introductory process is very important. Este proceso de introducción But the es time muy comes when now importante. it's Va a llegar un absolutely clear momento en and el they que queda cry for help. absolutamente claro y ellos van a clamar And then por there's an ayuda. announcement Y of entonces entry hay un into the airspace, anuncio. now the official unveiling Ellos están of the voice speaking here. oficialmente And then after that, and the way entrando. the Lord presents it in that vision is quite amazing. Como el Señor nos presenta en esa After visión es that, sorprendente. I sit Después de down esto, yo me as if to siento. adjudicate over the land issues, because I enter an office with Yo entro a many una title oficina deeds. con muchos And there's a títulos. disputation Y hay over una this group, the Palestinians are saying disputa this is our land, and then
Y la gente dice, esta es nuestra tierra, y los hijos de Dios dicen, no, esta tierra nos fue dado por el Dios. Y en esa disputa, de repente, los habitantes de esta ciudad, los hijos de Jacob, tratan de huir utilizando el camino principal, pero el Señor me hace oír que hay un bloqueo en el camino y han preparado cómo van a asesinar a todos ellos. Querían asesinar a todo Israel a medida que iban a tratar corriendo, como en un holocausto, peor que eso. Yo les dije, no salgan por allí, vayan por el valle, vayan por aquí, vayan por allá. Y ellos se fueron por el valle. Así que la gente que trató de matarlos no los pudieron ver y se fueron en la seguridad de la ciudad de Petra y de Bosra. Y es por esto que le está diciendo que cuando la abominación que causa desolación se ha puesto en esta ciudad, yo le he profetizado a esta ciudad, yo le he dicho que yo he visto esa abominación que causa desolación puesta en su templo y que yo he visto a sus hijos huyendo. Ellos están huyendo porque se rehusaron a adorar el anticristo, porque ellos dijeron, no, este no es Hashem. Y finalmente corren, salen corriendo. Y por eso en Isaías todavía estamos viendo los eventos que tratan de la segunda venida del Mesías, que suceda antes de que Él venga y durante. Por eso les estoy hablando esta profecía, para que estén al tanto. Cuando el Señor está hablando de esta ciudad, el Señor hablándole a esta ciudad y a esta nación, a esta hora tan crítica, y es sorprendente que esta misma voz que habló de la profecía de Gaza está aquí ahora, hablando de otra guerra y hablando de la venida de la más grande angustia sobre esta ciudad y sobre esta tierra. Y hablando también a la iglesia gentil, que cuál es esa implicación, en qué se traduce, cuál es ese mensaje transmitido de la manera que el Señor está hablando a esta ciudad. ¿Qué es ahora lo que es importante para la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que el Señor le está transmitiendo a la iglesia gentil a medida que se prepara para el rapto? Vamos a Isaías capítulo 10, 22 y 23. Dice lo siguiente. Dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Así que esto es serio, esto es muy serio. Todo ha sido decretado por Hashem. Hashem, recordando que quedaba una semana, que cuando él habló Daniel en la profecía del fin de los tiempos, y esa línea del tiempo fue puesta, que quedaba una semana para restaurar Israel, y que pasarían por el camino, pero que los traería de regreso a sí mismo. Ustedes ven todavía aquí en Daniel capítulo 7, en versículo 20. Daniel 7, 20 dice lo siguiente, bendecido. De nuevo, los eventos que yo he profetizado a esta ciudad, que el Señor me ha mostrado en esas tremendas visiones. Vamos a Daniel 7, versículo 20, y dice lo siguiente, dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino muy poderoso. Habla la cascada de lo que estoy pronunciando a esta ciudad. Están viendo que hay un tiempo muy difícil que viene aquí adelante para esta nación, para el pueblo de Dios, para esta nación, para esta ciudad. Ese tiempo difícil está caracterizado por esta tremenda masacre
cuando el enemigo los perseguirá. Por eso es que van a estar huyendo de esta ciudad, van a salir corriendo de aquí, van a estar huyendo. En el mismo Daniel capítulo 8, creo que está leyendo el 26, amados. A fierce-looking king, a master of intrigue, will arise. Verse 24 says, he will become very 23. strong, Y al fin del reinado but not by de his estos, own cuando los power. transgresores We lleguen know al from colmo, se Revelation levantará un 13 rey that the altivo de devil rostro gives him y his entendido de power, enigmas, his throne, y su and his poder se authority. fortalecerá, mas no con fuerza propia. He will Vimos en cause Apocalipsis astounding 19 devastation que al diablo, and will succeed el in diablo es el que whatever le va a dar he el poder does. a He will este destroy hombre, those who y are causará mighty, grandes ruinas, y the holy prosperará, people. y hará arbitrariamente, y He will destruirá a los cause fuertes y deceit al to pueblo de los prosper, santos. and he will Con su consider himself sagacidad hará superior. prosperar el When they engaño feel en su mano, secure, y he en will su corazón se destroy many, engrandecerá, meaning y when sin they feel aviso safe in the peace destruirá treaty, a muchos, then significando suddenly cuando se he will sientan strike them, he will seguros con destroy ese many, tratado de paz, and take his stand against the prince repentinamente of los va a princes, destruir. yet he will be Y se destroyed, levantará contra el but príncipe de not los by human príncipes, power. pero So he's será saying that he will quebrantado, now aunque enter the no por temple and mano impose humano. himself there. Ahora But van a you ver see que the él astounding entra en ese devastation templo, se and impone. the slaughter and the persecution of Cuando God's comienza esa people persecución that del follows. pueblo de That is Dios very que sigue, serious. es algo muy serio. That is the reason Esta es la razón. around the second coming Alrededor that de I'm la announcing to segunda this city, there venida, is the fleeing away, la gente the huye, running away, the la getting away gente from here. corre, huye de aquí. In Daniel, still Daniel chapter 11 Y verse todavía en 36 it Daniel says, the king will do as he pleases. 11, He will exalt creo que and dijo magnify 36, himself above every god. Él And he will se say exaltará unheard sobre of todo things, hombre y dirá blasphemy is cosas not the word, altivas against the God en of contra gods. del Dios de He dioses. will be successful Y él será until the exitoso time of hasta el wrath is tiempo completed, que la ira se for haya what has been completada. determined Por lo must que ha take sido place. determinado debe cumplirse. He will show no regard for the Él no gods of his mostrará ancestors or for the one compasión desired por... by women. No estoy leyendo el versículo, hermanos, Nor porque no will sé he exactamente. regard Sé any que están god, but en will Daniel exalt 11. himself above all. So Está you en see, Daniel 11. again, still Así laying que vemos out de why nuevo one of the main features around the una coming de of las the Messiah características is that right principales before it sobre la happens, venida there del will be this Mesías fleeing, es que estarán this ocupados running away. huyendo. Now, another thing about Otra cosa respecto a coming of the Messiah that I'm announcing, leyó the second Daniel coming of Christ, I'm 11, announcing this city. 36-37 anteriormente, Is amados that hermanos, fue la que no alcancé a right leer. before that, Fue que justo antes de esto, the otra cosa que les quiero Antichrist decir es que el will anticristo, accumulate and antes gather de for esto, himself a very ferocious army acumulará para él against un this ejército city muy poderoso en and contra against de God's esta people. ciudad y en And contra that's why de este in my pueblo. conversation with Y them, es I'm por saying, esto que en mi please conversación prepare con for the ellos great yo les tribulation. digo, prepárense por favor para la Prepare gran tribulación. this city for a very Preparen a difficult esta time that's ciudad coming. por un tiempo muy difícil que está And you see viniendo. that very Y clearly ustedes lo ven set muy out claramente que está that the Antichrist organizado, que el will anticristo set for himself, that is para amazing, él mismo he will set up for himself organizará para él mismo a big army, un gather a gran big army for ejército, himself un gran ejército to para sí attack mismo, this city. para atacar a esta And ciudad. when he attacks this Y cuando city, él ataca a esta ciudad, Jerusalem will fall. Jerusalén Jerusalem will fall. Let me caerá. just take you back to Zechariah Jerusalén caerá. chapter 14 that you may understand. Vamos juntos de The nuevo a prophecy Zacarías I am giving this 14 city. para que puedan I'm announcing to entender this city that you will fall. la The profecía biggest que le estoy distress dando a is esta coming. ciudad. Yo le estoy anunciando a I esta see ciudad your que viene una attackers gran coming, angustia. armies that Yo he will visto gather and el attack you. ataque que And viene a esta Jerusalem will ciudad, fall, como los will fall ejércitos into la the hands of the rodean, enemy. y Jerusalén caerá en las manos del enemigo. And it says the following, the book of Zechariah, if you read with me, chapter 14 again, from verse 1 to 5, it says, Zacarías capítulo 14 del 1 al A 5 day dice: of the Lord is coming. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti When your serán possessions repartidos tus will be despojos, plundered and divided up Jerusalén. within your very walls. Verse 2 of Zechariah 14, it says, versículo I 2. will gather all the Porque yo nations to reuniré a Jerusalem todas to las fight naciones against it. para combatir contra Jerusalén, The city will y fall. la The ciudad city will be será captured. tomada.
y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Pueden imaginarse qué tan terrible será este momento. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Otra cosa que verdaderamente marca la venida de Cristo es que antes del retorno de Cristo, el anticristo reunirá un gran ejército en contra de esta ciudad. Y es por esto que yo les estoy diciendo a esta ciudad que se preparen por un tiempo muy difícil que está delante de ellos. Y dice aquí que el anticristo reunirá un gran ejército en contra de esta ciudad. Como lo pueden ver en Apocalipsis 16, vamos allí juntos, bendecido pueblo. Desde el versículo 12, estoy leyendo el 12, hasta el 16. Dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Ven ahí? Ellos vienen del oriente. Versículo 13. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estas son unas de las pocas ocasiones en donde el Señor pone esta falsa trinidad malvada, las pone juntas. Y estos espíritus malvados, recuerden muy bien que en este mismo tiempo hemos hablado tanto de Apocalipsis 14, como los 3 ángeles vienen del trono de Dios y anuncian el evangelio eterno. Y se les dice a los habitantes de la tierra que no obedezcan al anticristo, que le teman a Dios, que le den gloria, que sepan que el juicio de Dios viene cerca, que el tiempo y la hora están cerca, y que adoren solamente a aquel que creó los cielos, la tierra, los océanos, todo lo que hay dentro de los océanos y las aguas que están, los manantiales que están, y que se separen de Babilonia, y que sepan que cualquiera que desobedezca al Señor, hay un lago eterno de fuego. Acuérdense que en ese momento los 3 ángeles están cosechando gente para Cristo. Es sorprendente que hay otra competición en este lado que ahora estamos viendo en Apocalipsis 16, en donde también están produciendo espíritus inmundos de su boca y mentiras y falsedad. Y escuchan claramente decir aquí que vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel día, gran día del Dios. Esa batalla es de la que yo les estoy hablando, del el valle de Armagedón. Si algunas veces es un valle, como los ejércitos se van a reunir allí con armas nucleares para hacer batalla. Después de que esta ciudad ha caído, ustedes ven que ellos se reúnen allí en una gran batalla. Ellos quieren pelear en contra del Señor. Así que esta ciudad caerá. En Zacarías 14 vimos que esta ciudad será capturada. Es un tiempo muy terrible lo que viene delante de esta ciudad. Esta es la profecía que le estoy dando a esta ciudad, a esta nación, para que se preparen. Aquellos que sean sabios reciban a Cristo ahora mismo y se vayan en el rapto. Pero Jerusalén caerá, es lo que está diciendo. Si ustedes ven el libro de Lucas, capítulo 21, antes de ir a Lucas 21, para finalizar en Apocalipsis, capítulo 16, del 12 al 16, vemos que el versículo 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Así que ustedes ven muy claramente que el anticristo reunirá a un ejército feroz, un ejército global en este lugar. Estamos a punto de ver un despliegue muy importante, muy tremendo en esta ciudad, en este lugar. Va a ser un tiempo muy difícil para esta ciudad. Por eso es que el Señor nos trajo aquí, para preparar a la nación, a la gente de esta nación, para que sepan lo que viene. Es lo que que al final solamente es el Señor quien va a salvar a esta ciudad. Solamente el Señor salvará a esta nación, que el Señor está llamando a esta nación para que puedan arrepentirse y escuchar a Hashem y puedan ser capaces de ver al Mesías judío, a Masías Hanagid. Y entonces esta ciudad caerá. Si ustedes ven el libro de Lucas, capítulo 21, Lucas 21. From verses 21 to verse 24, he says the following. Luke chapter 21. Lucas capítulo 21. From verse 20 all the way to 24. Desde el versículo 20 hasta el 24 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es tremendo, es absolutamente increíble. Y entonces, estas son algunos de los eventos que caracterizan y rodean la venida del Mesías, en la segunda venida de Cristo, que yo estoy anunciando a esta ciudad. Y entonces ahora, finalmente, la segunda venida del Mesías se lleva a cabo. Y vimos muy claramente en el libro de Hechos, capítulo 1, que en el momento en el que el Mesías es llevado arriba a la gloria, llevado en esa nube, desde el 9 al 11. Está leyendo capítulo 1 de Hechos desde el 9 en adelante. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, regresará, como le han visto ir al cielo, significando en forma humana, forma gloriosa, con el cuerpo gloriosa. Él ya regresará como Rey de gloria. En el mismo portal por donde él se fue, esa misma apertura, aquí mismo en el Monte de los Olivos, yo estoy apuntando allí a medida que estoy aquí. Él vendrá aquí y tocará el Monte de los Olivos. Y yo he visto el lugar exacto donde él va a poner sus pies. Y él prometió que el Mesías vendrá después de que todas estas cosas han acontecido a Israel. Y en Zacarías 15:3 vimos muy claramente que él anunció exactamente lo mismo, cómo él regresaría. Zacarías 14:3 dice: y entonces el Señor Zechariah chapter 14 from verse 1, it says, a day of the Lord is coming, Jerusalem,
He aquí, Zacarías 14:1, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en su día de batalla. Versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes. Muy tremendo, serio. Él está diciendo que cuando la segunda venida suceda, Él viene ahora, el Señor viene a salvar a su pueblo de la nación de Jordán, de Petra, a donde han corrido ellos. Este es todo el proceso. Ellos han corrido allí debido a esa gran angustia que consumió en ese tiempo. Lo hemos visto definido muy claramente, esta angustia que consume, y en esta angustia que los hace huir allí. En Mateo 24, 15, 16, vimos que Jesús mismo habló de esto. En Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, la angustia que consume desde el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, así que pueden ver que todo el camino atrás a Babilonia, el Señor ya estaba utilizando esto para proyectar, para hacer una trayectoria que vendría en un tiempo muy difícil, ese tiempo que he venido a profetizar a esta ciudad, que en esta hora también el anticristo pondrá una imagen, esa abominación que causa desolación a la mitad de la tribulación, que yo lo he profetizado en esta ciudad, que vendría, y pondrá una imagen en ese templo para que lo adoren, pero ellos van a rehusar adorar esa imagen, y luego esa cascada, cuando comienzan a masacrarlos y a perseguirlos, pero luego, como vimos en el libro de capítulo Apocalipsis 12, 6, el Señor toma el remanente y los envía a Petra, a las montañas de Bosra, y esta es la razón por la cual ellos huyen, para que cuando el Mesías ahora venga en su segunda venida, una de los propósitos importantes o las características más importantes del retorno de Cristo es que Él retorna a Jerusalén para liberarla de sus atacantes. Él viene a Jerusalén a salvar a su pueblo. Pero ustedes pueden ver muy claramente la razón por la cual su gente huye por esa persecución, y todo esto fue proyectado en esa profecía que estaba en el libro de Daniel capítulo 3 y en Zacarías
3, del 7 al 9. Y en Apocalipsis, como Jesús, el Señor los asegura. Si vamos a Daniel 12, Daniel 12, versículo 1, perdón, amados. Daniel 12, versículo 1, dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Oh, esto es increíble, una angustia increíble. Ustedes se acuerdan la angustia que golpeó esta ciudad en un punto cuando estaban alimentando bebecitos. Se comían a los bebés aquí, estaban matando a los bebés, pero hay un tiempo de angustia que viene a esta ciudad que no se puede comparar con ninguna otra angustia que ha venido a esta ciudad. Oh, esto es serio, así que verdaderamente deben prepararse, porque está diciendo que como no ha pasado desde el principio de las hasta el final, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta es la profecía que yo estoy hablando a esta ciudad. Es muy profunda, muy extensa, y esta ciudad es el epicentro de la tierra. Yo recuerdo en esta visión que el Señor, después de haber construido toda la ciudad durante el milenio, ahora cuando el Señor viene a establecerse, a construir el milenio, de repente el templo del Señor se exalta, y luego la voz del Señor. Recuerden que en esa visión el Señor me levantó mirando a Jerusalén desde arriba, y luego Él dijo: sí, Jerusalén es el centro de la tierra, muy poderoso, que de nuevo esta ciudad será el centro de la tierra, el trono de Dios, e Israel será la nación en el centro del liderazgo de Dios. Pero por ahora, antes de que esto suceda, vemos los eventos caracterizados en que Jesús viene a rescatar a su pueblo, y lo que activa ese huir. En Daniel 12:1 ven esa angustia como que nunca pasó como la que nunca pasó antes. Lo pueden igualar al holocausto. Si lo quieren comparar, cuando Israel fue, cuando se acuerdan, mataban a los bebés en el tiempo de Israel, y que se comían el bebé uno de otro en esta ciudad. Fue un tiempo así de terrible. Pero dice que hay un peor tiempo que viene, que incluso esos tiempos. Por eso en Jeremías 30:4, Jeremías 30:4, comenzó en el 3. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y traeré a la tierra que di a los padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Versículo 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. Y luego dice: pero de ella será librado. Esto es lo que yo estoy anunciando a esta ciudad, que ellos tienen que prepararse. Así que ustedes entienden por qué hay ese huir, hay una necesidad
para que la segunda venida, en un tiempo en el que el Señor viene, el Mesías viene a rescatar a su pueblo debido al ataque y a la conquista que está sucediendo en esta ciudad. Pero lo más importante, cuando ustedes lean Daniel 7, del 5 al 7, ahí comprenderán más profundamente la gravedad y las afirmaciones sobre el hecho de que Dios ha garantizado la profecía que yo he dado a esta ciudad, que se cumplirá. Él dice que hay certeza de que la profecía que yo estoy dándole a esta ciudad se cumplirá. Y hay un mensaje transmitido desde allí para la iglesia, especialmente cuando la iglesia está jugando con la santidad, como que ellos también quieren entrar en este tiempo difícil. En Daniel capítulo 12, si leen desde el versículo 5, van a leer lo siguiente. Después, y aquí, cuando él describe esa angustia, ese tiempo de angustia, y en el de Daniel 7:5 dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Perdón, amados. No sé qué está leyendo, amados hermanos. Antes de que estas cosas asombrosas sucedan. Amados, no sé cuál versículo están leyendo. El versículo es Daniel 12:5-7. Daniel 12:5-7. Solamente uno vive para siempre. Aquel que vive para siempre es Hashem. Estaba leyendo Daniel 12, del 5 al 7, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este del lado del río y el otro al lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Que finalmente cuando Israel dice aquí, estos 3 años y medio, aquí dice que lo juró. Esta profecía de Jerusalén se debe cumplir. Miren ahí que dice en el versículo 7. Dice, la gente será asesinada, la gente huirá de esta ciudad. Por lo tanto, Israel debe prepararse. Ellos deben prepararse para este tiempo tan difícil, para que ellos puedan ver las opciones, tomar a Cristo, depender de Hashem y que el Señor los proteja. Así que vemos muy claramente aquí que Él está viniendo a establecer su reino. Estos son muy tremendos momentos, bendecido pueblo, que la venida de Cristo será caracterizada cuando Israel huya por sus vidas a las montañas, cruzando aquí en el Petra, en Jordán. El anticristo reunirá un ejército en contra del pueblo de Dios y Jerusalén caerá. Así que parece que cuando el anticristo ha tomado a Jerusalén, entonces cuando el Mesías está viniendo, ellos puedan ver y todos los ejércitos huyan, vayan allí al valle de Armagedón. Cuando el Señor se pise el monte de los olivos, ustedes pueden ver ese valle que está allí del Armagedón. Se reúnen allí cuando viene el rey. El Mesías entra en esta ciudad y reconstruye esta ciudad de una manera tan rápida. Lo reconstruye rapidísimo. Mateo 19, en la regeneración de todas las cosas. Y Él pone el árbol de la vida aquí. Vimos aquí claramente que Él reconstruye esta ciudad. Pero cuando Él viene a esta ciudad,
y la segunda venida. Y el Señor ahora escoge salvar a su pueblo en la segunda venida. La razón por la cual Él viene, la venida del Mesías en la segunda venida, se caracteriza por esa venida para salvar a su pueblo. Vimos en Isaías 63. Porque vimos que ellos corren a Bosra, donde el Señor prepara un lugar para ellos por 3 años y medio. El preencarnado Cristo me dijo, Él juró por 3 años y medio que sucedería. Y por eso en Isaías 63, del 1 en adelante, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Él aquí está hablando en la segunda venida. Él pone sus pies en el monte de los olivos y abre la montaña con un terremoto, y la puerta este de Jerusalén se abre, y todas esas tumbas salen por el poder de Dios. Dice, y construye una ciudad de 50 millas por 50, una gloriosa ciudad y poderosa, ciudad milenial, las oficinas principales. Y luego Él camina en ese valle de Armagedón y masacra allí. Yo he descrito estos eventos. El Señor me ha mostrado de esa masacre. Después de que los ha destruido, luego Él camina de nuevo, pero ahora sus vestimentas tienen sangre. El salpicar de la sangre hace que sus vestimentas son rojas. Por eso es que cuando Él le preguntan, ¿quién es este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Le preguntan allí. Dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, significando yo soy el Salvador. Luego le preguntan, porque de pronto tienen este miedo, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Así que esto es asombroso, bendecido pueblo. La profecía que estoy dándole a esta ciudad dice muy claramente aquí que la segunda venida que yo estoy anunciando también se caracteriza por Cristo venir a salvar a su novia, salvar a su pueblo. Él viene a salvarlos. Él viene a sacarlos de donde estaban escondidos, donde estaban siendo masacrados, donde huyeron, allí donde huyeron. A medida que el Mesías se prepara para venir, en la segunda venida, la gran tribulación, la abominación que causa desolación, ahora viene a salvarlos. Perdóneme, el rapto, amados, la tribulación, la abominación, y luego viene a rescatarlos. Cuando Él viene a rescatarlos, a salvar a su novia, el Señor eventualmente hace algo muy poderoso. En la segunda venida, lo que yo estoy anunciando y les profeticé es que el Señor ahora destruirá a sus enemigos. Al anticristo lo destruirá en ese valle de Armagedón junto con su ejército. Esta es la profecía que yo he estado alrededor anunciando a esta ciudad. Si ustedes pueden leer el libro de Apocalipsis, capítulo 19, desde el versículo 11, dice lo siguiente. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Recuerden que yo he visto este caballo blanco, yo he visto el cielo abrirse, y recuerden que el Señor en esa visión de noviembre 1 del año 2006 a las 3 de la madrugada, primero el cielo se abre, la gloria sale,
y Él espanta la oscuridad. Y luego aparecen esos gloriosos anillos en la entrada, significando los eventos que definen el rapto de la iglesia. Él lo anuncia al poner estos dos anillos gloriosos en el cielo. Y luego la voz del Señor habla. La segunda vez que Él habla, dice: mira aquel que está sentado en el caballo blanco. Yo me encontré en el cielo. Yo fui capaz de tocar ese caballo. Físicamente lo pude tocar. Ese caballo blanco, yo fui capaz de tocarlo en esa visión. Es un glorioso caballo. Es un caballo grande. Y yo vi la gloria del Señor vi al que montaba el caballo. Estas son las profecías que yo le estoy dando a esta ciudad, cuyo jinete es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Miren esto. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que estoy anunciando a esta ciudad, que el Rey de Reyes viene a ustedes. Preparen el camino, preparen para recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y yo vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Así que después de que capturan a Jerusalén, después de que los enemigos de Dios capturan a Jerusalén y hay esa masacre y esa huida, cuando el Mesías viene, el anticristo ahora sale corriendo a ese valle de Armagedón. Esta es la profecía que le estoy dando a esta tierra. Cuando están allí cerca a Masaya, en el valle de Armagedón, están reunidos allí. Y entonces allí es donde se reúnan tratando de pelear contra el rey, intentando pelear contra el Mesías. Y luego dice, versículo 20, y la bestia fue apresada, miren esto, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía, significando, esos muertos son los ejércitos que estaban allí, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto es muy poderoso, bendecido pueblo. El Señor está diciendo que una de las características principales, la profecía que le estoy dando a esta ciudad sobre la segunda venida del Señor, es que cuando el Señor regrese, Él destruirá al anticristo y a su ejército en el valle del Armagedón. Y ustedes ven muy claramente aquí que usted, la iglesia que está sintonizada, usted estará involucrada en ese evento. Ustedes regresarán con Jesús como testigos para ver cómo Él hace esto y luego reconstruye la ciudad. Y luego cuando Él finaliza de reconstruir esta ciudad, ustedes estarán allí porque ustedes estarán con Él. Ustedes son parte del ejército de Jesús. Y en todo esto ustedes pueden ver que es sorprendente que cuando ustedes regresen como parte de su ejército,
Ustedes no tendrán un rol. Ustedes solamente van a estar ahí como testigos para ver el poder del Mesías. Habrá una espada que va a salir de la boca del Mesías e instantáneamente Él los matará a todos ellos. Primero el anticristo será capturado y el falso profeta, y luego van a ser lanzados al lago de fuego. Aleluya por eso. Y con su espada que sale de su boca, matará a todos aquellos que están en ese valle. En otras escrituras, si pueden leer el libro de Zacarías 14, yo no sé si es Zacarías 12, él dice, sus ojos serán chupados de sus, como que los ojos se chupan de ellos, su carne se les pega a los huesos. Esta es la profecía que le estoy dando a esta ciudad, que su rey está viniendo con poder, con grande poder y gloria, a redimirlo a ustedes. Preparen a la ciudad de Jerusalén, prepárense para su rey. El rey de Sión está viniendo. Así que ustedes ven que parte de lo que caracteriza la segunda venida de Cristo es que habrá una gran destrucción del anticristo. Él será capturado con el falso profeta y será lanzado en ese lago de fuego de azufre. Y luego en ese tiempo el Mesías destruirá a los enemigos de Dios. Así que hay un mensaje serio para aquellos que son enemigos de Dios, enemigos de este movimiento de Dios, enemigos de arrepentimiento y santidad, enemigos de los profetas del Señor que están preparando las naciones, bien sea usted de la iglesia o no. Los enemigos serán muertos en ese valle. Y dice, ustedes que han aceptado preparar el camino y prepararlo para la venida del Mesías, recibir esa gracia, ustedes irán a gloria por 7 años y luego retornarán con Cristo, con sus cuerpos gloriosos, y ustedes estarán allí como testigos de que cuando el Mesías hace la batalla, ustedes no van a estar involucrados en la batalla, porque el poder del Mesías es tan enorme, ustedes no van a estar ahí sino solamente como testigos. Van a ver cómo el Mesías mata a los enemigos de Dios. Hay un lado ganador. El Señor es ese lado ganador, y vimos esto muy claramente, incluso en muchas escrituras. Apocalipsis 16:14 dice lo siguiente. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos reyes fueron reunidos por el enemigo en esta batalla, y la espada del Señor viene y los destruye. Después de que toma al anticristo y al falso profeta y los lanza en el lago de fuego, acuérdense que ahora ese ejército que fue reunido, él captura a Satanás finalmente y lo encierra, lo amarra para poder tener el milenio, el Señor. Así que es un tiempo, una profecía muy poderosa que dice que la segunda venida de Cristo, el retorno de Cristo, cuando Jesús retorne a Jerusalén, Él regresará a liberar a Jerusalén de sus atacantes y conquistadores. Y hemos visto en Zacarías capítulo 14, del versículo 1 al 5, hemos visto en el libro de Hechos 1, del 9 al 12, cómo Él regresa. Él viene ahora, pone sus pies en la tierra con este propósito. Y en Apocalipsis 19, del 11 al 19 también. Y ahora vemos que el Señor viene a destruir al anticristo y al ejército que están puestos en el valle de Armagedón, a destruirlos completamente. Y luego después de esto, vamos a Bosra, a Petra, a rescatar a su propio pueblo. Ahí va nuestro Señor Jesús. Esto es asombroso, bendecido pueblo. Así que, ¿cuál es el mensaje a medida que finalizo? El mensaje que está trayendo a Israel primero que todo y luego a la iglesia, porque la profecía de la segunda venida está dirigido a Israel a medida que yo la pronuncio desde aquí a Jerusalén. Primero, lo más importante es que el Señor
debe siempre ganar. El Señor finalmente gana. En otras palabras, hemos visto muy claramente que lo que quiera que usted haga en esta tierra, usted siempre, incluso lo que usted ve en la televisión, esa batalla que fue decretada en el libro de Génesis 3:15, la batalla entre nuestro Señor Jesús y Satanás, esa batalla entre la santidad y el pecado, la batalla entre la justicia y la maldad. Y el Señor está diciendo que el Señor debe siempre ganar. Él finalmente gana. Pero incluso ahora usted puede informarse, puede hacer una elección informada. En este momento tome una decisión informada. Sus elecciones deben estar bien informadas por esta culminación, por este producto final. Sus elecciones en esta tierra deben ser informadas sobre cuál es el producto final. ¿Quién es que después de toda esta batalla que está sucediendo en esta vida, en todo lo que está sucediendo en sus corazones, en todo lugar, en televisión, esta batalla entre el bien y el mal, entre el Señor y Satanás? Una vez usted esté al tanto de que el Señor eventualmente emerge como el ganador, usted siempre debe tomar el lado del Señor. Y esto es muy importante. Cuando hay mucha confusión, ustedes ven a las naciones. Ellos saben que Dios eligió soberanamente a Israel, pero eligen el lado incorrecto y están atacando a Israel. Y para Israel, desde que el Señor siempre gana, esto también está informado por la historia. Como yo he dado esta profecía a Israel, ustedes pueden ver que en Egipto, Israel sobrevivió a la esclavitud egipcia. En Babilonia, Israel sobrevivió a esa cautividad de Babilonia. En Daniel 3 leímos que Israel sobrevivió el fuego del horno. En Daniel 6, Israel sobrevivió. En el tiempo de Goliat, Israel sobrevivió el holocausto y la obliteración que estaba sucediendo en la tierra. También Israel sobrevivió el ataque sirio. Cuando Jonás entró en el estómago del pez, Israel sobrevivió. Durante el tiempo de los reyes, una y otra vez, Israel sobrevivió continuamente. En Ezequiel 37, ustedes ven ese valle de huesos que regresa, que se le da vida como un ejército poderoso de Dios. En el libro de Antíocos Epífanes, ¿se acuerdan que los macabeos vinieron e Israel sobrevivió? El Señor está utilizando esto para decirle a Israel y a las naciones que el Mesías debe gobernar desde esta ciudad, desde Jerusalén. Así que es muy sabio que nos unamos del lado ganador, que la iglesia también se una al lado ganador, especialmente ahora que hay mucha confusión, donde las iglesias, el 80% que son cristianas, en vez de elegir esa elección soberana de Dios de Israel, ustedes escuchan esas naciones en las Naciones Unidas, escuchando el lado del día, escogiendo el lado del diablo. Pero usted siempre escoja el lado de Dios y aléjese de ese antisemitismo. Si Dios ama a Israel, y la razón por la cual nos trajo aquí, debemos escoger aquello que Dios ama y estar del lado de Dios. Esto es particularmente muy importante porque vemos que al final Jesús gana, el Mesías gana. Él captura al anticristo, al falso profeta, los tira a ese lago de fuego, de azufre, y luego él también saca esa espada. Incluso usted que es raptado y que regresa con él en cuerpos gloriosos, ustedes van a participar en esa batalla. Pero ninguna de sus espadas van a atacar al enemigo.
Simplemente va a ser la espada que sale de la boca del Señor. Los va a derritir como cera. Los borrará de una manera poderosa, en una demostración grande de poder. Y el Señor está utilizando esto para decir que al final de todo, Él captura al diablo y lo amarra por 1000 años. Y el Señor Jesús permanece y gobierna desde esta ciudad. La iglesia debe aprender a unirse del lado ganador. Y por lo tanto, no importa cuántas atracciones tengan el mundo, las persecuciones, escojan siempre el lado de Dios, el lado de Jesús, porque Jesús emerge como ganador. Así que creyentes, sean muy cuidadosos con todo aquello que les pueda hacer perder esa fe a Jesús, esa cercanía a Jesús, su dependencia con Jesús. Esa es la estrategia más grande de esta edad, que el enemigo quiere atraerlos para capturarlos, para capturar a la iglesia, aquellos que han recibido la gracia, para que ellos dilutan la gracia y terminen en el lago de fuego. Resistan eso. Dependan de Jesús sin importar lo que sea, porque al final Jesús gana. En Mateo 10, ahora el mensaje a la iglesia, vamos juntos al libro de Mateo capítulo 10, donde dice el Señor lo siguiente. En el versículo 22 dice lo siguiente. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto debería hacer que se les erice la piel a ustedes, porque esta es la tragedia más grande que hará que todos los cristianos que tienen buenas intenciones pierdan el reino eterno. Este anuncio, Jesús eventualmente emergerá como ganador y reinará en esta ciudad. Él reinará desde esta ciudad. Dice que las atracciones de este mundo, si leen cuidadosamente Mateo 10, 22, dice que todo este abuso de la gracia, cuando dicen que supuestamente un salvo por siempre es salvo, esa es una mentira del diablo, porque el Señor dijo muy claramente, aquellos que son nacidos de nuevo, dijo literalmente que ustedes van a ser odiados por todos debido por causa mía, pero aquellos que perseveren hasta el final, significando que va a haber solamente una fracción de la iglesia que permanece firme y lo logra. Si ustedes quieren entender el mensaje que sale de esta enorme profecía de la segunda venida del Mesías que estoy anunciando a esta ciudad, que ella debe prepararse, esta ciudad, este es el mensaje. Dice que muchos cristianos que tienen buenas intenciones, pero debido a la dilución, a esa mentira de la salvación moderna, a ese evangelio de la prosperidad, la teología liberal, ellos han disminuido su salvación y no se han permanecido firmes a la cruz, no se han permanecido firmes con la santidad, esa justicia, ese temor de Dios. En este mundo hay cristianos que no tienen temor de Dios. Esta es una tragedia. Él está diciendo, cuidado, cuidado, pueden perder su salvación y muchos la perderán. Libro de Juan capítulo 13. Para mostrar la tragedia que está pasando a lo largo de esta iglesia presente para robar su eternidad. Juan 15, 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si ustedes no permanecen en mí, significando que ahora mismo están ustedes en Él, pero aquellos que no permanecen en Jesús y comienzan a andar de un lado para otro y comienzan a caer en apostasía, alejándose de la verdadera salvación y de la verdadera fe, ellos serán incinerados, destruidos en el lago de fuego. Ustedes ven al Señor diciendo lo mismo en Mateo 24. En Mateo capítulo 24, versículo 13, el mensaje a la iglesia presente a medida que lo cierro ahora, porque mañana tenemos reuniones muy importantes, personas. En Mateo 24, versículo 13, dice lo siguiente. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No todos, solamente los que perseveren, significando que va a haber una increíble presión. Marcos 13:13. In the book of Mark chapter 13 verse 13 it says, everyone y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, significando que unos van a caer debido a esta persecución. Unos no van a perseverar por la persecución. Vamos a Juan 15, 18 y 20. Dice lo siguiente. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Recuerdan que, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es más grande que su Señor, mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas los tratarán de esta manera, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que el Señor promete muy claramente persecución. Él promete persecución y Él dice que esta salvación que ustedes ven que está siendo enseñada en la iglesia, en donde se les dice que comiencen a disfrutar la vida eterna en esta tierra y que por medio de disfrutar la vida, aquí esto es falso, porque el Señor mismo prometió que aquellos que permanezcan fieles a sus enseñanzas y cuando permanecen a esa gracia, ellos deben ser perseguidos por este mundo, deben ser rechazados. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, estaba preordenado que sufriríamos. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es muy poderoso, bendecido pueblo, y el Señor continúa, advierte una y otra vez, continúa advirtiendo una y otra vez. En el libro de Hebreos capítulo 6, Hebreos 6 del 4 al 6, dice lo siguiente.
Hebreos 6 del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que ustedes no pueden incluso decir que aquellos que cayeron de la fe, comenzando, no puede decir que ellos no eran nacidos de nuevo desde el principio, porque aquí en esta escritura habla de los que son nacidos propiamente, fueron iluminados, probaron el don celestial, fueron ungidos por el Espíritu Santo. Ellos es la prueba del verdadero que fue nacido de nuevo. Si ellos caen de nuevo, es imposible para ellos traerlos de regreso al arrepentimiento. Esto es serio. Esto es extremadamente muy serio. Él está diciendo que esto es lo que detendrá a la iglesia presente de ser parte de la gran victoria retorno de Cristo con grande gloria y poder, para decimar al diablo y establecer al reino glorioso, milenial y reinar con Cristo. Los eventos que yo he profetizado aquí, ustedes, iglesia, tienen que prepararse bien para entrar a la gloria de Dios, al reino de Dios. Yo lo estoy anunciando al mundo gentil, a las naciones, y luego para que vengan a regresar con Él en Jerusalén en la segunda venida que yo he profetizado. Que si ustedes no escuchan esta advertencia, si no se apegan a esta advertencia, el Señor advierte una y otra vez. El Señor habla de los peligros de una salvación diluida, porque la salvación ha sido diluida y cristianos con buenas intenciones se están comenzando a perder esta gran final que el Señor está hablando, esta segunda venida de Cristo. Si ustedes ven el libro de Hebreos, capítulo 4, 14, dice lo siguiente. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión firmemente, significando que usted la puede perder, Y en Apocalipsis capítulo 2, a medida que finalizamos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, yo conozco tus obras, comenzó aquel que sea victorioso, el que permanece firme y vence al enemigo por el poder del Espíritu Santo, dice, yo le daré el derecho de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Estaba leyendo Apocalipsis 2:7. Él estaba hablando del árbol del paraíso, el árbol de la vida, perdón. Él traerá el árbol de la vida aquí en la segunda venida. Y aquellos que fueron heridos por la toxicidad de ese aire en la tribulación, el agua destruida, todo está pestoso, gases tóxicos, todo está, después de toda esta desolación, cuando el Mesías viene a rescatarlos, porque ellos recibieron a Cristo y sobrevivieron a través de la tribulación, están cansados, están como casi muy débiles. El Señor les dará las hojas del árbol de la vida. Isaías 65:20. Perdón, amados, estoy buscando Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo en sus días que no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito, muy poderoso, porque él promete en Apocalipsis 2:7 que cualquiera que permanezca, que esté firme hasta el fin, el Señor le permitirá comer de las hojas del árbol de la vida y vivir mucho más largo tiempo. Este es un tremendo momento, asombroso
glorioso que está aquí cuando el Mesías regrese en su segunda venida. La gente vivirá por mucho tiempo. Los que tienen 100 años es como si nada. En el milenio podrán tener hijos. Pero ustedes que van al cielo, ustedes regresan como cuerpos gloriosos como el ángel, pero ustedes no van a tener hijos. Por eso es que el Señor ha puesto una lección muy poderosa aquí de la profecía que estamos pronunciando en esta ciudad. La profecía de la segunda venida del Mesías viniendo a esta ciudad, diciéndole a esta ciudad que se prepare. El Señor ha desplegado una lección muy importante, que incluso Israel, cuando ustedes dependan del Mesías, cuando usted dependa del Señor, usted siempre emergerá como un ganador sin importar las circunstancias. Pero incluso la iglesia, usted ahora debe comprender que hemos visto lo que viene, quién gana al final, para que ustedes permanezcan firmes en la santidad de Cristo, que la santidad siempre debe ganar por encima del pecado, que la justicia debe siempre ganar, finalmente gana sobre la maldad, que Jesús finalmente gana sobre el enemigo, que el cristianismo, la salvación santa, finalmente gana sobre la salvación tibia, donde no quieren escuchar esa voz que les dice que retornen a la justicia, que la salvación cristiana santa debe reinar y ganar sobre el ateísmo y la adoración de ídolos. Por lo tanto, unámonos al lado ganador, que la iglesia se una al lado ganador, que la iglesia ahora esté firme en su elección de la justicia y que escuchen esta voz para que ella pueda ver el reino eterno glorioso de Dios, que no importa las presiones del mundo, si comienzan a chantajearte a ti porque te estás vistiendo santo o te abusan porque has escogido la santidad, no importa, al final tú emerges como ganador y ellos como perdedores. Así que aquellos que quieran recibir al Señor repitan después de mí, digan: poderoso Señor Jesús, yo te escojo, mi Señor Jesús, hoy, y yo escojo la santidad, la justicia y el temor de Dios. Señor, yo ahora he comprendido que al final el Señor debe ganar. Yo te pido, mi Padre, que me des el Espíritu Santo, que me permitas estar firme en mi salvación cristiana, que yo pueda ver la última victoria del Mesías en el valle de Armagedón, en la batalla del Armagedón, y que yo pueda reinar con Cristo y pueda entrar en ese reino eterno glorioso de Dios. Señor, úsame para alcanzar muchas almas que de otra manera perecerán en el lago de fuego, en el lago de azufre que quema. Y empodérame para ganar esas almas para Cristo. En el poderoso nombre de Cristo soy nacido de nuevo. Gracias. Así que esta es la profecía que estamos dando aquí a esta ciudad. Aparte de estas reuniones tan grandes que estamos teniendo de alto nivel, el Mesías está regresando. Toda Rabá, toda Haverim, Laila Tov, Erev Tov.